Me cuenta Santiago Malpica que antiguamente proliferaban las huertas en Zafra y sus alrededores. Este hombre, con casi 90 años, conserva una gran memoria y me refiere que existían en Zafra más de 75 huertas y me las enumera una por una con sus respectivos nombres. Es por los años 50 cuando mayor auge adquieren estas explotaciones familiares que surtían de toda clase de frutas y hortalizas a la plaza de abastos de nuestra ciudad. En época veraniega, la chiquillería frecuentaba estas huertas para refrescarse en sus albercas, previo pago de algunas perras al hortelano, y si sobraba algo, se compraba algún pepino o cualquier fruta para picar entre chapuzón y chapuzón. Los espacios ocupados por las huertas poco a poco se van convirtiendo en zonas urbanas donde se construyen toda clase de edificios. Actualmente en el extrarradio se conservan algunas huertas, pero inactivas y abandonadas en estado ruinoso. Aparte de la huerta de Santa Clara, la única huerta de Zafra que se encuentra en perfecto estado de conservación gracias a sus actuales propietarios es la huerta Porra. Esta huerta, aunque disminuida en su extensión original, conserva los elementos principales, como son la casa del hortelano, la alberca, la noria y las acequias. No se cultivan hortalizas, pero existe un gran número de árboles frutales, ornamentales, flores e hierbas aromáticas. Un bonito ejemplo de huerta tradicional. ¡Nino! ¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos echando un ratito para perder tiempo. Es que me ha mandado Santiago Malpica. Ah, sí, es que me lo vi estos días atrás. El otro día me estuvo contando las huertas que había en Zafra. Sí. Y al referirse a eso dice, pues el único, digo, ¿y qué hortelano me podía a mí contar algo sobre las huertas? Y te mandó a mí, y me ¿no? dice, pues el único hortelano que queda aquí ya es Nino. me lo dijo que me lo encontré yo el otro día en la avenida. Y entonces dice, tú te vas para allá que está ahí el bien temprano y ya te explica él lo que son las huertas y todas esas cosas. Ya lo sé, lo que son las huertas. Bueno, hombre, ¿qué te cuentas por ahí? Pero usted ya estará jubilado, ¿no? Sí, hombre, yo tengo ya 20 años de jubilado. 20 ya, ¿no? ¿Y qué se ha dedicado toda la vida a esto? Toda la vida, desde chiquinino. Yo antes sembraba una huerta de estas, de hortalizas, pero iba todos los días a la Plaza Abasto, a la venta, ¿no? Y Algo ya no, algo yo por entretenerme, ¿me entiendes? Como está ahí el dueño y tal de la finca, y pues cogemos aquí para casa, para los dos, en fin, para los tres, para casa y eso nomás, para entretenernos ya y por sembrar algo, ¿no? Y me dijo aunque yo usted, ¿te puedo hablar de tú? Sí, hombre, me puede hablar, claro. Yo te conozco de hace mucho tiempo, yo pasaba repartiendo las cartas por ahí por tu calle. Sí, te conozco también, lo que pasa es que... Francisco, te llama Francisco. Rico Blanca. Blanca, claro. Ese apellido es de La Fuente, ¿no? Sí, esa es de La Fuente. Que yo te conozco, lo que pasa es que como ya hace tantos años que no te veo, pues pasa que no, pero sí, claro, cambiamos. Vamos cambiando, sí. Vamos, el otro día lo vi a Santiago y hacía cuestión de poco más de un mes que no lo veía. Y en un mes lo que le vi que cambió un poquito también. Claro, vamos, es que ahora... En un mes, digo, aquí ves lo que cambiamos en poco tiempo ya, cuando llegamos a ciertas edades ya.
Bueno, pues hombre, ¿qué te yo no cuesta? te quiero molestar si estás haciendo aquí Pues aquí estoy, algo, he hecho un ratillo, ¿sabes? Y ahora me voy allá a los míos, allá a las gallinas, ¿sabes? Y aquí Sí. he hecho un ratillo. pero era para que me explicaras así un poquito en qué consistían, porque es que estuvimos hablando de las huertas Sí, antiguas sí. y me dio, mira, una lista aquí, De todo lo que había, de todas las Una huertas que lista. había. Sí. tenga aquí más de 75 huertas. Y Pues- dice, pues el único que te puede hablar bien de huertas es Nino. Pero aquí ya pocas huertas hay ya que siembran. Algunos sí, como yo, un poquito ya, ¿me entiendes? Sí. Pero otra cosa sí ya no, porque antiguamente sembrábamos todo. Y nos juntábamos la plaza Basto, todas llenas de hortolano, de todo. Pero ahora no, ahora son 4 los hacen como yo, 4 máquinas que se siembran para casa, ¿me entiendes? Entonces tú te has dedicado toda la vida, Toda la vida. o sea, tu profesión ha sido... Ha sido la de las vacas y el ganado y la hortaliza. Yo tenía siempre todas vacas también, y guarro también tenía. O sea, que entonces teníais la huerta, vivíais de lo que daba la huerta. Lo que daba la huerta, antes nos quedábamos aquí, vamos, pero recién casado yo me quedaba aquí con mis niños y hasta que ya los zagales se hicieron grandes. Y algo ya, pues, me fui allá donde vivo, a la casa esa que Sí, compré, sí. y ahí donde me fui. Y ya digo, pero yo toda la vida, es que me gusta, ¿entiendes? No es Sí, que, además. es que me gusta, es que disfruto con esto, ahora mismo, ¿no ves? Estas bichuelas y tal, no las vemos. Da gloria de Dios, ¿eh? Sí. Pues todo eso disfruto yo con esto, ¿sabes? Aunque esta huerta es un martirio muy grande, es un martirio muy grande porque no ves lo que tiene, ¿sabes? Eso es un infecto que tiene la huerta y no hay Dios que se lo quite. Y esto lo tengo que dejar desde luego. No, hombre, es que ya si lo haces porque te gusta, bien. Pero es que ya no puedo, es que ya no puedo. ya si no puedes, no. Porque es que ahora mismo para bajar esa cuesta arriba, bajar para abajo, y tengo que estar con el bastón y la cintura me dio la médica, dice, usted tiene la columna lo mismo con Jocino. ¿Y sabe cómo estoy más a gusto? Cuando estoy así. Claro, cuando estás en la posición. Cuando tengo esta posición, ¿sabes? Pero luego, estar sin de pie derecho y andar, eso es matarme. Eso es matarme. Esos tomates que estoy viendo ahí, me los puedes. Tienen muy buena pinta, pero no están hechos, ¿no? No, hay algunos ya, algunos ahora están empezando. Pero es una maravilla los tomates que tiene eso, ¿eh? Vamos a verlo. A ver cómo. Pero de cerca, que es una maravilla. Mira, son pocas plantas, ¿no ves? Son pocas plantas, pero si esto, mira, esto tiene tomate, mira, escucha. Sí. Esto, mira, si tiene tomate, escucha. Sí, esos tomates son de esos. Es una maravilla, esa podrida. Y Esto es una maravilla de tomate, mira, fíjate lo que es, mira. Esto, mira que yo tiene tomatales, pero como este, mira. Mira si tiene tomate esto. Mira. sí, eso Mira, está. ¿Y esto para cuándo estarán buenos? Pues esto ya pronto ya empiezan algunos, ya cogen unos cuantos también. Ya pronto están algunos, ya empiezan a coger ya. Sí. Podemos hablar de la huerta, o huerto, es una palabra que tiene su origen en el latín, hortus, pero que la trayectoria se remonta hasta los persas y hasta la zona de Mesopotamia. Entonces, podemos primero definir qué es una huerta. Sí. Una huerta es una zona de cultivo y ahora veremos los cultivos que se producen en una huerta. Pero además de ser una zona de cultivo, tiene un lugar, una ubicación. Normalmente las huertas, salvo excepciones que estaban dentro del pueblo, como son los conventos, aquí en Zafra en concreto Santa Clara o Santa Catalina, o incluso el Rosario, pues tenían la huerta dentro del mismo convento y tenían su hortelano. El resto de la huerta, que en Zafra había bastante, estaban en la periferia, en un sitio, en una zona que se llama el elegido, lo que de pequeño nosotros llamábamos el ejido es
una demarcación en la periferia del pueblo de unos 2 kilómetros, donde era una zona de erial y estaban las huertas, y donde los hortelanos pues cultivaban todos sus productos, y era zona rica en agua. Fuera de ese territorio luego estaba la zona de cereales y luego ya más externamente lo que era la dehesa. ¿Cómo era la forma de una huerta? Bueno, la forma de una huerta en teoría se remonta a los jardines persas. Eran forma de un cuadrilátero. ¿Por qué era la forma de un cuadrilátero? Pues sencillamente porque en el mundo griego el universo se creía que estaba formado por 4 elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Esos 4 elementos posteriormente lo hicieron coincidir con los puntos cardinales. Y esa era la forma de la huerta. De hecho, esta en la que estamos, la huerta Porra, tenía en su origen, ahora prácticamente es un 40% de los metros que tenía antiguamente, era cuadrangular. Y además la forma de riego que tenían con las acequias, que luego veremos todo el sistema de riego, eran 4 acequias. ¿Y por qué también? Es que el número 4 era importante. Eran 4 acequias porque representaban los 4 ríos que aparecen en el Génesis en la Biblia, que son el Pisón, Gedón, Tigre y Éufrates, que son los 4 ríos que en un principio estaban en el paraíso. Y ese era el sistema de canalización. ¿Qué se cultivaba en la huerta? Pues en la huerta se cultivaban fundamentalmente 4 tipos. Árboles. ¿Por qué los árboles? Pues porque la sombra, porque además los árboles protegen el cultivo de las hortalizas y la verdura, y porque dan algunos productos que luego veremos, como pueden ser higos, almendras, árboles frutales de secano y de regadío. Ese es lo primero que habría en una huerta. En segundo lugar estarían las verduras y las hortalizas, que eso es lo que todos conocemos y que muchas personas cultivan en sus parcelas, como pueden ser tomate, pimiento, lechuga, lo que todos sabemos. En tercer lugar estaban las plantas ornamentales. Y las plantas ornamentales también eran muy importantes porque nos trasladamos al origen de la fragancia y de todas esas plantas que estaban en los jardines persas. Y además de eso, también había plantas aromáticas o plantas medicinales, que luego veremos y hablaremos de ellas. Esos son los 4 tipos de producciones que podía haber en una huerta. Entonces vamos a empezar primero hablando de los árboles. Los árboles, si hablamos de los árboles, nos tenemos que remontar al mundo griego. Y el mundo griego resulta que estaba desolado, lo que era Frigia, lo que era Grecia, y aquí hablamos de la mitología. Cuando Zeus con su hijo Hermes iba paseando por la Frigia, Grecia, era un sitio tan desolado que nadie le daba cobijo. Tuvo que ser un matrimonio, Baucis y Filemón, que era un matrimonio de personas mayores, que decidieron acogerlo y darle cobijo. Entonces hay Zeus, como castigo, produjo un diluvio, que el diluvio es algo que luego veremos en otro tipo de árboles, y lo único que salvó fue la cabaña donde estaba ese matrimonio. Y ese matrimonio le pidió, Zeus le dijo que querían, y ellos le dijeron que para estar siempre juntos los convirtiera en árboles. Y los convirtió en árboles. Entonces ellos tenían 4 árboles que eran muy importantes, los sembraban en la periferia. De hecho, en la huerta casi todos los árboles de este tipo estaban en la periferia, que son el almendro, que ahora lo vamos a ver. El almendro es un árbol que a ellos le venía muy bien porque la almendra es un producto muy nutritivo, con un alto nivel de proteína. Aquí hay 3 almendros, y era un árbol esencial para ellos. El otro árbol era el olivo. El olivo no hay que decir mucho del olivo, porque todos sabemos que aparte de las aceitunas, que están estupendas, está pues el aceite de oliva. Y además del olivo hay otro árbol para ellos muy importante, que en Zafra hay en algunos sitios. De hecho, allí cerca de la residencia hay uno, que es el algarrobo. ¿Y el algarrobo por qué es importante? Pues porque el algarrobo produce unas bayas, que lo vamos a ver ahora, que cuando tú las trituras, esas bayas, da
una harina que ahora que está de moda la fibra, tiene un contenido alto de fibra y da un pan negro, que desde luego no es un pan que sea tan, por decirlo de alguna manera, tan suave como el pan blanco que comemos, pero tiene mucha fibra. Y ese era otro árbol para ellos, para los griegos, importante. Y después hay un árbol que es muy espiritual para ellos, que lo vamos a ver, que es el laurel. Primero vamos a ver el algarrobo y las vallas del algarrobo. Además de eso, había muchos más árboles que ellos tenían en donde hacían sus juegos florales, donde se reunían, incluso en los estoicos que se reunían debajo de árboles, donde estaban la forma, el pórtico, era forma de arboleda, por eso los estoicos es una palabra que procede de esto. Este es el algarrobo. Este es el algarrobo. Este es un algarrobo y estas son las bayas del algarrobo. Pero estas son las algarrobas que comíamos nosotros. Esas son las algarrobas que comíamos. Esas se dejan que se pongan dulces y es la que comíamos. Esto es un algarrobo. Justo al lado de la residencia, delante de un bar, hay uno mucho más grande. Este es un algarrobo. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver el laurel. Bueno, esto es una plantación que tengo yo de aloe vera, que es una planta medicinal. No solo externamente, sino internamente. Siempre que tenga más de 5 años, estas tienen aproximadamente 10 años. La aloe vera es una planta muy importante que en Canarias tiene una alta producción y no solo se utiliza externamente. Esto es una higuera con los higos, una higuera de rey. Los higos es una fruta que le encantaba a los persas. De hecho, todas las pasas, todos los higos pasas, dátiles, eran unos expertos. Luego hablaremos de los persas cuando hablemos de la flora, de las plantas ornamentales. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hacemos? Ya ves aquí regando, tirando agua, que este año es un año muy malo. Sí. Se secan los pimientos, se secan los tomates, se seca todo. Y esta forma de regar que tú tienes, esto así no era antes, no antiguamente, ¿no? Sí, mira, ahora eso la goma aquí, por ejemplo. Y ahora va regando la regadera adelante. Ah, ya. Mira, ahora va para allá, para aquella pimentera. Ven para acá. ¿Pero tú te has dedicado toda la vida a esto? Nosotros éramos agricultores. Tú ves aquella sierra que está allí, la Sierra del Águila, pues allí araba yo con las mulas. Sí. Y mis hermanos. ¿Y entonces cuántos años llevas en esto? Pues llevaré esa cuenta. Tenía 12 años cuando estábamos ya por aquí. 12 años. Y tengo 89. Pues ya llevas un buen... pero todavía no estás jubilado. Sí, estoy jubilado, pero esto es para entretenerme. Ah. ¿Y aquí siempre habéis tenido huerta? De siempre, de siempre. Siempre, nosotros, ¿no? Cuando la guerra, mi hermano tenía 2 ovejas, yo tenía una vaca y la invertimos y compramos, nos costó estos 18.000 duros. 18. Que hoy vale millones de pesetas a punta pala. Sí. Pues muy bien. Pues yo creí que vosotros habíais dedicado más a la ganadería. Sí, nosotros teníamos vacas, lecheras, entonces vivíamos de eso también, de las vacas. Pero es que hoy las empresas grandes son las que se han llevado todo el bollo, ¿sabes? Los desgraciados nos echaron a todos para afuera. Eso pasó a mí. Mira qué tomate. Grábalo, ¿eh? Es que se han secado, ¿no ves cómo están? Sí, este año con la sequía que hay... Se han secado, ¿ves? Mira cómo están todos, ¿no ves? Quemados, ¿no los ves? Sí. Quemados. Pero mira... Y esto por culpa de la sequía, ¿no? O del calor. El mucho sol que ha hecho. Son calabacines, que mira... Pero que este año estoy oyendo que pasa algo con los calabacines. Todo se seca. Cuando van así, ¿no ves?
Si esto siempre... Mira, seco. Los calabacines siempre han dado mucho, ¿no? Yo, por carretilla, mira, cuando son así se van secando, ¿no lo ves ahí? Mira, mira, pon la cámara ahí abajo. Sí, sí. Y fíjate cómo está estos tomates, mira cómo están. Todos quemados, regándolo todos los días, ¿eh? O sea que tenemos una sequía muy mala, ¿no? Muy mala, muy mala. Todo eso, mira. Sí. Todo eso para allí, mira. Sí, sí. Si esto no hubiera hecho tanto sol, da pimiento para reventar. Pero sí, hombre, ya viene para aquí. Mira cómo está. Sí, sí, sí. Esto es una maravilla. Esto ya todos los días no se deja de coger alguno. Hoy coge 2, mañana coge 3 y luego ya viene una racha que se vienen casi todas juntos. Esto es para verlo, mira. Sí, sí. Esto es una maravilla. Esto es para Y esto me has dicho antes que le dices tardío. Estos son los tomates más tardíos. Vamos, los tempranos son esos que están ya idos. Estos son los sembré más tardíos porque para que resistan, ¿sabes? Pues siempre hay algunos, ya no ven, mira, no ven, ya se están poniendo algunos curados, ¿no ves? Se están poniendo algunos ya curados. ¿Y en qué año es cuando más de moda estuvieron, bueno, las huertas? ¿Los tomates? No, las huertas, que iba ahí a la plaza de Abasto. La plaza, pues esto hace ya quizás más de 30 años. ¿Y esto por qué desaparecería, esto de...? Eso de la plaza de Abasto, porque luego ya empezaron los supes, ¿me entiendes? Y los supes por todos los sitios. Y atraer a frutas de país. Ya frutas de todos los sitios, de hortalizas, de todas las clases, ¿sabes? Y claro, pues la gente ya se va a comprar los supes más cerca, ¿me entiendes? Aunque le digo una cosa, a las cosas estas naturales no llega nada, No, eso sí, eso... A las cosas estas naturales no llega Eso no hay duda, ya lo que traen esto en plan industrial... Sí. Esto vamos a ver cómo te vas a comer un tomate. De invernadero. Como yo me los como con sal, que nada más que los lagos de Mejina me los como con sal. ¿Cómo va a ser eso? Si esto da gloria de veros. Y me ha contado a mí una anécdota precisamente Santiago Malpica, que dice que había algunos hortelanos que iban a llevar la mercancía a la plaza de Abasto. Allí vamos todos, allí vamos. Pero dice que había algunos que antes de llegar ya la habían vendido. Sí, a los supes, vamos a los supes. O porque por la calle te veían, ¿no? Sí, yo he vendido mucho por la calle también antes. Escucha, mira, ¿lo ves este? Sí. Este está llano, mira cómo está este. Y ya quiere ponerse curado. Pero es que vamos, esto, yo he tenido tomates, ¿sabes? Pero como este, mira qué tomate, lo tengo arropado un poquito con hierba porque los quema, ¿no lo ves? Mira. Sí. Mira, pues este ya está dañado, mira que lástima el tomate. Este la ha dañado, pero el sol, mira qué tomate. Es que estas temperaturas que estamos teniendo no le vendrán muy bien. No es natural, si esto no es natural, hombre, esto no es natural. Yo decía a algunos, coño, ¿qué le pasa a la planta? Pues la planta lo que le pasa es que no es su tiempo, ¿sabes? No es su tiempo, ¿sabes? Y la planta pasa de nosotros, quiere su tiempo. Otro también, ya. Quiere su tiempo. Y lo mismo que no es. Mira, fíjate, no cabe con tomate, no cabe. Esto no cabe de tomate. ¿No ves? Los calabacines, pues esto ha empezado a primera hora, ¿sabes? Pero lo que he hecho es cortarle todas las hojas viejas y queda lo nuevo por si quiere echarlo. Y está echando algunos, ¿no lo ves? Mira, Sí. está echando algunos. Le he quitado todas las hojas estas viejas, todas se las he cortado, ¿sabes? Y las he tirado para allá, quinto coño. Y ahora si quiere echar, que eche algunos, ¿sabes? Lo está echando, míralo, ¿no ves? Mira. Sí, está echando. Está echando algunos. ¿Reconoce que no le he quitado la miseria esa? Estos que son pepinos, ¿no? Estos son pepinos. Voy a sacar algunos por ahí. Pepinos que andan mucho, pero claro, cuando llega ya la hora, pues dice, ya no te doy más. Y si te doy muy poco. Aquí hay uno. Esto
la huerta, para que tengas una venta diaria, tienes que estar pendiente a ella. Y sembrar varias cosas, ¿sabes? Ahora mismo ya había que sembrar lechuga también, rabanilla, ¿sabes? Coliflores, había que sembrar repollo, coles de repollo, Sí. y había que sembrar muchas cosas ahora. Y eso es una cosa que a mí me llama la atención, es ahora que has dicho las lechugas que hay que sembrarlas también escalonadamente, ¿no? Sí, las lechugas por aquí, por el terreno nuestro, en el tiempo de la calor fuerte, no le van bien, porque es mucha la calor que hace y la lechuga quiere su tiempo también, ¿eh? Sí, pero yo me refiero que si, por ejemplo, pones 50 lechugas, salen todas a la vez, ¿no? Siempre hay algunas más que se adelantan más que otras. ¿Pero qué hacías? ¿Qué haces? ¿Que pones una fila y al día, a los 3 o 4 días otra? No. ¿Todas juntas? Eso se pone todas juntas. Solo en la misma planta vienen también algunas más grandes que otras, ¿no? Y siempre esas se adelantan algo más, ¿me entiendes? Y luego cuando empiezan a salir, pues también le pasa lo mismo. Hay lechugas que se adelantan más que otras, ¿sabes? Y ahora que la lechuga... Yo es que decíamos, a ver, si yo siembro 20 lechugas y me salen las 20 juntas, ¿para qué quiero yo 20 lechugas? No salen juntas nunca. Te puede salir a lo mejor, pues estas 4 días, 8 días están más adelantadas. Las voy a amarrar ya para que se vayan poniendo blancas. Y pasando unos días, ves otras cuantas que están más adelantadas. Pues la misma operación. Se amarra, se van más para eso. Todas juntas no salen. Pero la lechuga no se puede sembrar aquí, en el terreno este nuestro. Hay una lechuga ahora que dice que se siembra en todo tiempo, pero yo no la siembro, porque es mucha la calor que hace y las arrebata, no se crían bien. Pues yo las he experimentado. Eso, se van a crecer, y digo, estas se van a salir de la finca. Todas hay sandías y no han salido. Pero que para mí no son estos sandías, mirad, aquí están. Crecer, mira, aquí hay una. Mira el filo que tiene, ¿eh? Está enferma. No sé qué clase. O sea, que esto de la sandía esta ha sido un fracaso. No, esto es que el dueño dice, vamos a comprar 8 o 10 plantas de sandía para sembrarla, pero esto no, eso es perder tiempo. Eso es perder tiempo, ¿no? Y esta regadera que estoy viendo aquí, que no tiene nada, esto... Bueno, esta es para sembrarla de habichuelas como esa. Para que, la que le estoy diciendo, para que no falte más para adelante. Ya, para irla... Para irla, exactamente, cuando esas vayan ya fallando, luego empiezan a estar. ¿Sabes? Entonces te dura todo el verano comida habichuela. Y cuando sembrabas la huerta para vender la plaza de abasto, que tenías todo el año mercancía, ¿no? Todo el año. A mí no me faltaba todo el año. Porque yo sembraba ahora mismo, ya en estas fechas, ya había sembrado los repollos, había sembrado lechuga, había sembrado rebanilla, había sembrado coliflores, ¿sabes? Para cuando se terminaban las cosas de huerta, de verano, sí. Pues ya empezaban las cosas de invierno. Las carolas, la lechuga, la espinaca, la zanahoria, todas esas cosas empiezan de invierno, ¿sabes? Y luego eso que lo complementabas con leche, huevos y cosas de esas, ¿no? Claro, hombre, si yo tenía huevos también, pues los llevaba también y llevaba todas las cosas allá a la Plaza Abasto a venderlas. Muy bien. Y ya le digo, pues las huertas no son todos los que lo entienden, ¿me entiendes? Porque dicen, como yo siempre los pepinos y los campesinos, ya me queda sin nada. ¿Sabes nada? Lo primero que había que hacer, analizar las tierras para saber lo que le hace falta a la planta que vas a poner allí. Porque hay plantas, ¿sabes? Dijimos algunas veces, coño, ¿qué tomate se ha criado más bueno? Pues se ha criado bueno pues debido a que esa tierra tiene lo que le hace falta a la planta esa. ¿Sabes? Eso es lo mismo con nosotros si vamos al médico. Si no nos manda cosas que no haga falta, pues no nos hace efecto. Claro. Pues a la planta le pasa lo mismo. La planta hay que darle lo suyo. ¿Sabes? La labra, el riego a su tiempo. Hay que saber regar también, porque si a lo mejor empieza a echarle mucha agua, le perjudica. Y si le echa también más bien poco, también le perjudica. Hay que saber cuando se riega también y cuando le hace falta el agua. Muy bien, pues ahora cuando quieras me enseñas más cosas.
Este es el laurel del que me has hablado antes, ¿no? Exactamente, el laurel. El laurel es dentro de los árboles que hemos hablado, de los griegos, del algarrobo, el olivo y el almendro. El laurel, sin embargo, es un árbol espiritual para los griegos. ¿Por qué es espiritual para los griegos? Este en concreto tendrá más de 100 años. Pues por una sencilla razón. Dice la mitología, laurel en griego es Dafne, y parece ser que había una ninfa que se llamaba Dafne, que la perseguía a Apolo, y antes que la consiguiera, pues Zeus le convirtió a Dafne, a esa ninfa, en un laurel. Y la convirtió en un laurel por una sencilla razón, porque el laurel es un árbol de hojas permanentes, perennes, que además la forma es como la punta de una lanza y verde todo el año. Además es un árbol donde suelen anidar las tórtolas y sirve de sombra, suele decirse, para los enamorados. Pero ¿por qué es espiritual? Pues espiritual es por dos motivos. Las pitias o las pitonisas, cuando estaban en los oráculos, antes de entrar en trance, lo que hacían era masticar hojas de laurel. Y así, cuando entraban en trance y podían averiguar las enfermedades de las personas que iban a consultarlo. Pero además de eso, era espiritual porque en todos los juegos y en todas las cosas, las coronas de laurel se utilizaban para coronar a los sabios, a los poetas y a los poderosos. Y en todos los juegos florales, cuando estaban en Grecia, incluso en las Olimpiadas, siempre había una corona de laurel, que incluso se traslada a Roma. Y es curioso que en Roma, cuando los generales victoriosos llegaban al emperador, en el camino, en su trayecto con los carros, en las cuadrigas, había un esclavo que iba siempre al lado del general. Y el esclavo tenía dos funciones fundamentales en todo el recorrido hasta llegar al emperador. Primero, debía portar la corona de laurel encima de su cabeza, y en segundo lugar, durante todo el recorrido le tenía que ir diciendo al oído: mira para atrás, recuerda que eres un hombre. Pero no solo eso, sino que cuando llegaba al emperador, el emperador le decía: memento moris, recuerda que eres mortal. Eso es una frase que se tenían que aplicar la mayoría de los representantes políticos en la actualidad, para saber que depende de los votos de los ciudadanos y que son mortales, que son humanos. Yo creo que se lo debían aplicar. Esa es la historia del laurel. Por eso el laurel es un árbol tan espiritual para los griegos. Hombre, y por fin, Paco, veo aquí un tilero, uno de los pocos que he visto en Zafra, porque aquí en Zafra le dicen a la tila algo que no es tila. ¿Lo sabes tú? No, ¿cómo le dicen? No. Bueno, aquí la gente te dice, toma tila, y la tila es espino blanco o espino albar. Exactamente. Y ellos dicen que no, que eso es la tila. No, eso no es tila. No, eso es espino, sí, verdad. Le enseñas esto, el tilero, y te dicen que esto no es un tilero. No, esto es un tilero real, que yo pedí que me lo encargué y me lo trajeron de una floristería aquí de Zafra, y sí es un tilero real. Y además en la época de floración, ahora no, ahora es pleno verano, da pues la tila, que había personas que se dedicaban a recogerla. Claro, eso es lo que yo le digo a la gente, que este es el... Ese es el tilero. Bueno, tilero real. Hay uno en la carretera de la estación. Sí. En un chalet particular hay uno que lo veo yo al pasar. Y luego, ¿qué otros árboles? Los cipreses. Bueno, estos son granados, estos sí. son pequeños, son unos granados pequeños que tienen 3 años, luego vamos a ver unos más antiguos. Vamos a ver... Paco, ¿y por qué he observado yo que tienes aquí en toda la huerta muchos cipreses? Pues, ¿A qué es debido esto? Pues los cipreses, yo tengo prácticamente rodeada la huerta de cipreses, no porque sea un cementerio y las personas asocian los cipreses a los cementerios, no es así. El ciprés, igual que hablábamos del laurel, que era un árbol espiritual, el ciprés es un árbol sagrado, es decir, un árbol que conecta el cielo con el inframundo, con el submundo, y eso
tiene una historia muy larga. Ciprés es chiprés, prácticamente una palabra griega, pero parece ser que su origen está en Chipre. De hecho, cuando se producen las inundaciones, que ya hablamos de ellas, con Zeus, el castigo a Grecia, y en el Antiguo Testamento, con el Arca de Noé, los primeros pueblos cazadores, cuando estaban en Mesopotamia, entre el Tigre y el Éufrates, hubo una emigración hacia Chipre hasta que desapareció esa inundación. Y es probable que lo del Arca de Noé, aunque es Antiguo Testamento, pues volvieran con ese tipo de madera. De hecho, se dice que la madera del Arca de Noé era de ciprés, pero no solo eso, la madera de la puerta y lo que son todas las maderas del Templo de Salomón eran de ciprés, pero además la madera de la cruz de Jesucristo, donde lo crucificaron, era de ciprés. Las puertas del Vaticano son de ciprés. Y hay en algunas civilizaciones, las chinas, que se comen los productos del ciprés porque te da longevidad. El ciprés es un árbol que puede vivir perfectamente 1200 años. ¿Pero por qué es sagrado? Pues muy fácil. Es decir, en el mundo del chamanismo, los chamanes, cuando utilizan técnicas arcaicas de éxtasis, que se llama, para entrar en trance, utilizan 3 métodos. Un método es el método del tambor, se golpea a un número determinado de frecuencia y eso hace que entre en trance. La otra manera de entrar en trance es con la danza. De hecho, los sufis y dentro de ellos los derviches, cuando se giran tanto, entran en una situación de trance, probablemente por la falta de riego sanguíneo o por el movimiento de las cervicales. Y la tercera manera de entrar en trance son con las drogas. Ciertos tipos de drogas, como son el peyote o la ayahuasca. Eso produce unas alteraciones, todas ellas en el cerebro, bloquea lo que es el lóbulo que nos hace ser conscientes de nosotros, que es el parietal, y entran otro tipo de neurotransmisores, el lóbulo occipital, en fin, sistema límbico, otra serie de historias. Y ellos el trance entran porque en la base del ciprés hay oquedades, que es uno de los pocos árboles que presentan esas oquedades, porque a través de ahí, cuando están en trance con un guía espiritual, pasan al inframundo y ven todas las almas que están en el inframundo, incluida la de los cementerios. Por eso se ponen los cipreses en los cementerios. Entonces, esos chamanes, para entrar ahí dentro, tienes que usar una técnica de éxtasis y ven el inframundo. Ese es el árbol sagrado y la base de que sea el ciprés, por donde entran los chamanes. Esta matera aquí. Ya está quemado. Entonces, Kiko, tu profesión, ¿cómo se llama? ¿Agricultor? Agricultor. Mira, los tomates que hay aquí. Mira, y ahí son buenos, ¿eh? Mira. Has sido agricultor, ganadero, ¿no? Ganadero. Hortelano, a todo. ¿Y los productos estos los llevabais vosotros a la plaza de abasto o no? Nosotros a la plaza de abasto no fuimos, lo vendíamos en casa todos. Mira cómo está tomatera. Sí. O sea que vosotros no habéis ido a la plaza de abasto. No, nunca. Esta es otra clase de tomate. Estos son rosas y esos son de otro color. Esos son muy bonitos, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que son más verrugosos. No son tan lisos como esos. ¿Y esto era molino? Eso era molino, ahí se molía. Vino una riada un año cuando se llevó el puente. Sí. Y el molinero y todo lo que estaban ahí se ahogaron. Sí. Sí. Saltaba el agua por encima del puente, que se rompió el paredón de la argüera. Ah, bueno, entonces claro, dicen que llegó hasta la Fuente del Maestre el agua, ¿no? Llegaría, claro. Y entonces todavía no estabas tú aquí, ¿no? Siempre nosotros
Nos vinimos aquí con 10 o 12 años que compramos esto. Nos costó 18.000 duros. Que entre todos los hijos y mi padre y teníamos cocinos, los vendimos, entonces juntamos 18.000 duros. ¿Y esto qué es? La gran higuera, ¿no? La gran higuera, mira, ahora ven para aquí. Que árboles frutales tienes también, ¿no? Ven para aquí abajo. La sombra de la higuera. La higuera, fíjate. Este es el pozo antiguo. ¿Aquí habéis tenido noria? No, ya no. Yo veo, este es pozo antiguo todo. Sí. Así me saca la cámara ya. Yo veo el motor. Y tiene agua, ¿no? Claro, está casi lleno. Joder, qué suerte. No aprovecho. Mira cómo está esta luz, mira. Un grava, mira. Mira. Cómo está la cerveza. Sí, tiene mucho, están caídas las ramas y todo. Claro que hay muchas. ¿No ves cómo está por arriba? Esto es alfalfa. Para el ganado vacuno y para las ovejas y los cochinos. Ah. ¿No ves? Todo esto es alfalfa. ¿Y tú ahora tienes ovejas y cochinos? No, yo las vendí porque yo ya no podía correr detrás de ellas. Ah. Sí, iban al sembrar del vecino y estábamos siempre riñando.